Hola chicos, en este video vamos a mirar entonces las estructuras de decisión en Java. Bien, hagamos una definición del concepto. En una estructura de decisión o también llamada estructura de control, es llamada así precisamente porque tiene la funcionalidad de tomar acciones en base al resultado lógico de una condición. Entonces aquí comenzamos a aplicar lo que vimos en el video anterior de los operadores lógicos y los operadores relacionales, por ejemplo. ¿Qué tipos de estructura entonces nos ofrece Java? Entonces tenemos los tipos de estructuras: el if simple, if else anidado y el switch. Vamos a mirar cada una de ellas. Bueno, primero antes de comenzar a mirar las estructuras, miremos entonces, repasemos un poco acerca entonces de los operadores que se utilizan para poder construir las condiciones que el if en este caso pues va a evaluar. Entonces, para construir una condición, entonces se utilizan básicamente, por ejemplo, los operadores aritméticos, los operadores lógicos o los operadores relacionales. Recordemos que los lógicos y los relacionales entonces son operadores que son binarios, ¿ok? Decir que cuando ellos evalúan siempre nos devuelven un valor lógico, verdadero o falso. Bueno, como están entonces aquí algunos de los ejemplos de expresiones lógicas. 5 es mayor que 4 y 10 es menor que 20. 5 mayor que 4, verdadero. 10 es menor que 20, verdadero. Verdadero y verdadero, verdadero. 5 es mayor o igual que 5, verdadero. 10 es mayor que 20, falso. Está unidos con una O, entonces me daría verdadero o falso, verdadero. 5 es igual que 8 y 10 es diferente de 20. 5 igual que 8, no. 10 es diferente de 20, sí. Falso y verdadero me daría falso. Bien. Ahora sí miremos entonces las estructuras de decisión. Entonces, un if evalúa una condición y si esa condición es verdadera, ejecuta las instrucciones o las sentencias que están escritas dentro de su cuerpo o la instrucción inmediatamente que está escrita después. Por ejemplo, miremos entonces aquí la sintaxis de el if. Entonces tenemos palabra reservada if, entre paréntesis escribimos la condición, la expresión lógica que queremos que el computador evalúe, unas llaves y dentro de esas llaves van las sentencias o las instrucciones que queremos que el computador ejecute si esta condición es verdadera. ¿Bien? Y cerramos entonces el cuerpo de la estructura. Entonces, por ejemplo, queremos evaluar esta expresión sencilla. 10 es mayor que 5, verdadero. Por lo tanto, entonces entraría, el control del programa entra a la estructura y ejecuta las sentencias que hay dentro del cuerpo. Entonces, colocamos este mensaje por pantalla. Y otra cosa, pues aquí adicional, por ejemplo, mostramos entonces la multiplicación de 10 por 5. ¿Sí? Algo pues como manera de ejemplo ahí. Bien, este es un if simple. ¿Por qué? Porque solamente está la estructura if. Ahora, esta estructura if también se puede escribir sin la necesidad de las llaves. Entonces, cuando es una única instrucción o una única sentencia que queremos que ejecute el condicional si se cumple, entonces no es necesario colocar las llaves. Bien, en este caso, vamos a mirar entonces, bueno, vamos a evaluar 10 es mayor que 5. Si es verdadero, entonces solamente quiero que ejecute esta sentencia. Entonces aquí no habrá necesidad de las llaves. De hecho, pues si se quieren poner no hay problema, se puede hacer, pero no es necesario colocarle llaves, por ejemplo, en esta estructura de aquí. El uso de las llaves pues ya queda pues a potestad del programador. Algunos piensan pues que si es una sola sentencia pues queda un código más limpio sin necesidad entonces de utilizar las llaves. Bien. Tenemos entonces la estructura if-else. Entonces permite tomar un camino diferente si la condición evaluada es falsa. En el anterior, si la condición era falsa, pues no hacíamos nada, simplemente el control del programa saltaba toda la estructura y seguía con lo que tenía abajo. En este caso se usa la palabra reservada else, que sería como decir si no o de lo contrario. Entonces, ¿cuál es la sintaxis? Si, condición, llaves, entonces la llave, entonces las sentencias o las instrucciones que va a ejecutar el if si la condición es verdadera. Pero si esta condición es falsa, entonces iría por el else. Entonces, ¿qué hace el computador? Evalúa, dice, ah, no, la condición es falsa, entonces me voy por el else. Ah, entonces, si no, venga y ejecute esta otra sentencia aquí. Entonces, es una especie como de ramificación, o hace una cosa o hace la otra, pero nunca las dos a la vez.
Igualmente, entonces, ese if else también se puede escribir sin las llaves. Entonces, si es una única instrucción, podemos hacer entonces un código pues más limpio, más corto, haciéndolo de esta manera. En este caso hay que tener en cuenta entonces que la estructura else es una estructura complementaria. Es decir, el else no puede existir solo, tiene que existir debajo de una estructura if. Bien. Miremos un ejemplo aquí sencillo. Supongamos entonces que necesitamos leer la edad de una persona y necesitamos llevar un conteo de cuántas personas son mayores y cuántas personas son menores. Entonces vamos a dejar una variable llamada edad y vamos a suponer que vale 20. Y tenemos entonces los dos contadores que serían mayores, lo arrancamos en 0, y menores lo arrancamos en 0 también. Entonces en este caso vamos a evaluar si la variable edad es mayor que 17, entonces ¿qué pasaría? Vengo y se ejecuta entonces esta parte acá, entonces sale por la pantalla, eres mayor de edad y llevamos un conteo, utilizamos entonces los operadores aquí de incremento y le decimos, bueno, mayores más, es decir, coja la variable y aumentele una unidad, entonces ya encontramos una persona mayor de edad. Si esta variable, por ejemplo, supongamos que vale 15, entonces al evaluar aquí 15 es mayor que 17, no, si no, entonces vendría por el else y diría, entonces eres menor de edad y aumentamos el contador de las personas menores de edad. Esto mismo lo podríamos hacer, por ejemplo, si solamente quisiéramos mostrar el mensaje. Entonces tenemos la variable edad nuevamente que vale 20 y evaluamos. 20 mayor que 17, pues que sí. Como es verdadero, entonces solamente necesitamos que ejecute esta línea. Entonces saldría un mensaje por la pantalla y no más. Bien. Y tenemos la estructura if else anidada. Bien, entonces básicamente es que dentro de un if puedo meter otro if o dentro de un else puedo meter otro if. Entonces por eso se le llama anidada. Tengamos entonces este ejemplo de acá. Supongamos entonces que necesitamos leer la nota definitiva de un estudiante. Vamos a suponer que el usuario ingresó un 3.2, de la variable nota quedó un 3.2 y necesito llevar un conteo de las personas entonces que han aprobado, habilita o que reprueban la asignatura. Entonces tenemos tres contadores aquí, los tres contadores arrancan en 0. Verificamos, nota es mayor o igual que 2.95. 2.95 pues redondeando me daría un 3, por lo tanto pues la persona aprobaría. Entonces aquí me diría, 3.2 es mayor o igual que 2.95. Sí, claro, verdadero. Entonces por lo tanto entra y ejecuta estas dos sentencias de aquí. Una vez que ejecuta las dos sentencias, entonces ¿qué hace el control del programa? Salta todo esto, ¿bien? Porque ya se cumplió una condición. Entonces, por lo tanto, no puede hacer más de ahí hacia abajo. Entonces, hasta que termine la estructura completa, entonces el control del programa salta todo esto y sigue entonces inmediatamente con las sentencias que hay debajo de la última llave. Si la nota, por ejemplo, si la nota fuera 2.5, ¿bien? Vamos a suponer que aquí el usuario ingresó 2.5. Entonces venimos y decimos, 2.5 es mayor o igual que 2.95, no. Si no, si no, y nos encontramos con otro condicional acá, entonces ahí nos estamos aplicando la estructura anidada. Entonces, dentro del else metemos otro if y vamos a preguntar si la persona puede habilitar. 2.5 es mayor o igual que 1.95, pues que sí, por lo tanto cumple con esta condición y entonces viene y ejecuta estas dos líneas de acá, entonces habilita y va un conteo de los que habilitan. Bien, como ya se cumplió con esto, entonces ¿qué hace después? Salta todo esto, también lo obvia y no lo ejecuta. Y supongamos que la nota, por ejemplo, vale 1.8. Entonces, 1.8 es mayor o igual que 2.95, no. Sí, no. 1.8 es mayor o igual que 1.95, tampoco. Si no, entonces venga y evalúa. 1.8 es menor que 1.95, sí, claro. Por lo tanto, viene y ejecuta estas dos sentencias de aquí. Lo anterior también entonces se puede haber escrito, si solamente necesitamos imprimir por pantalla, aprobó, habilita o repronte, lo podríamos haber hecho así de esta manera y nos ahorramos pues la cantidad de llaves que tenemos acá. Queda un código más limpio, pero entonces en este caso hay que tener en cuenta pues muy aquí los espacios para poder tener pues como una mejor guía a la hora de pronto depurar o corregir nuestro código fuente. Sí, esa es la desventaja de no utilizar entonces las llaves, que de pronto entonces por acá nos enredamos y no sabemos una sentencia de qué estructura en particular es. ¿Okay? Y
tenemos la otra estructura de control o decisión que es el switch. En este caso entonces son los casos. El switch evalúa si el valor de una variable de tipo entero, que puede ser int o long, o una cadena, un string, o un carácter, dice una de tipo char, es igual a ciertos posibles valores. Entonces, en este caso, el switch internamente lo que hace es como utilizar una operación de igualdad. Entonces, pregunto si una variable es igual a unos posibles casos. En este caso, entonces, con el switch no utilizamos ningún tipo de operador lógico o relacional. Solamente, ¿qué hacemos? Después de la palabra reservada switch, entonces entre paréntesis colocamos la variable que queremos evaluar. Llaves, y dentro de las llaves colocamos los posibles casos. Entonces en los casos, aquí 1, 2, 3 o n, aquí donde vamos colocando los posibles valores que puede tener esta variable. Es decir, con qué queremos comparar variables. Si variable vale 1, o vale 2, o vale 3, o vale una letra, o vale un carácter, una cadena, como vamos a ver ahora. Cuando cumpla que la variable es igual a cualquiera de esos posibles valores, entonces viene y ejecuta las instrucciones. Bien. Después, entonces, ¿qué hace? Hace un break. ¿Ese break para qué sirve? Para romper la estructura, es decir, para que el compilador o el computador pues no siga evaluando, bien, otros posibles casos. Entonces el break rompe la estructura, es una palabra reservada. Por ejemplo, supongamos entonces que tenemos aquí una variable llamada opción y que el usuario entonces escribió un 3. Y vamos a tener una variable llamada resultado que la arrancamos en 0. Vamos a aplicar entonces un switch para evaluar cuánto vale la variable opción. Miren, no se pone ningún tipo de operador relacional, solamente el nombre de la variable y ya. Y en los casos colocamos los posibles valores que va a tener esa variable opción. Por ejemplo, voy a verificar si opción está entre 1 y 4. Bien. Entonces, por ejemplo, en este caso aquí opción vale 3. Entonces vendría y preguntaría, ¿opción es igual a 1? No. ¿Opción es igual a 2? No. ¿Opción es igual a 3? Ah, sí. Entonces viene y ejecuta este case de acá. Entonces, ¿qué hace el case? Bueno, vamos a hacer una operación matemática sencilla aquí, pues a manera de ejemplo. Entonces, coja la variable de resultado, asigne lo que tiene opción, que es un 3 por 30. Entonces saldría pues, o en este caso pues en la variable resultado almacenaremos un 90 y rompemos la estructura que hace el break, salta todo esto e inmediatamente sigue con lo que hay debajo de la llave que cierra la estructura. Entonces por pantalla aparecería la variable resultado que sería 90. Supongamos en este caso que aquí que opción vale 5. El usuario escribió un 5. Bien. Por lo tanto, entonces el switch venía y evalúa, bueno, 5. 5 igual que 1, no. Igual que 2, no. Igual que 3, no. Igual que 4, no. Entonces, como no cumplió con ninguno de los cases, tenemos la posibilidad de colocar entonces una estructura por defecto o el default. Entonces, esto es como el else. O sea, si no cumplió con ninguno de eso, entonces, si no, entonces venga y haga esto otro. En este caso, el default sí se va a utilizar porque es una estructura pues opcional. Si se va a utilizar, entonces la colocaríamos de último, antes de cerrar el switch. Y ese no hay necesidad de colocarle break porque pues es la última sentencia que tiene pues el switch. Bien. El switch, como les decía, entonces también puede evaluar variables de tipo carácter. Entonces, ¿cómo evaluaríamos un switch para una variable de tipo char? Supongamos en este caso entonces que el usuario aquí va a presionar una tecla. Presionó la tecla A. Entonces, ese valor que va almacenado en la variable letra. Recuerden que los char entonces tienen la característica de que son de longitud 1 y su valor se almacena entre comillas simples. Entonces queremos saber si esa letra que él pulsó es una vocal y qué tipo de vocal es. Entonces venimos y evaluamos la variable letra. Y los casos, bien, los colocamos entre comillas simples. Entonces quiero saber, por ejemplo, voy a comparar si letra es igual a E, a I, a O o a U. Bien. Entonces en este caso, bueno, supongo que el usuario aquí ingresó la A. Entonces viene y me dice, letra es igual que A. Pues que sí. Entonces viene y cumple con este case de aquí y me sale por la pantalla, es una vocal abierta. Si la persona me hubiera presionado aquí, por ejemplo, no sé, la M. Bien. M. M es igual a A, no, a E tampoco, a I tampoco, a O tampoco, a U tampoco, a por defecto, entonces que me dice A no es una vocal. Ok. Bien. Si ustedes ven aquí en este ejemplo, hay unas sentencias que se repiten. Por ejemplo, aquí para la A, para la E,
y para la O siempre me sale el mismo mensaje. Esta rutina que hay aquí pues funciona perfectamente, no hay problema. Pero si yo la quisiera hacer más corta, lo podría hacer entonces de la siguiente manera. Entonces vengo aquí, tengo la variable A, la evalúo y en este caso entonces yo digo, bueno, el case A, el case E y el case O hacen lo mismo. Entonces, en cuyo caso, si letra, eso se leería más o menos así, si letra es igual a A, o si es igual a E, o si es igual a O, entonces venga y saque este mensaje por la pantalla. ¿Listo? Ahora, puede ser que letra entonces valga, no sé, una U. Ah, entonces se vendría por acá. U es igual a no. U es igual a E, no. U es igual a O, no. Ah, bueno, entonces venga por el lado de acá. Case I. U es igual a I, no. O. U es igual que U, ah, pues que sí, entonces cumplió con este case de aquí. Entonces viene y entra y ejecuta la sentencia que tenemos acá y break. Entonces, esta rutina de aquí es equivalente a esta rutina que tenemos acá. Lo que pasa es que aquí pues quedó más corta. Como, vuelvo y repito, ¿no? Como estamos aquí analizando que hay algo que se repite, entonces podríamos decirle aquí al case y aplicar una especie como de O. Entonces, si case es igual a O es igual a E, O es igual a U, entonces venga y haga lo siguiente. Y finalmente entonces tenemos la estructura switch para evaluar una cadena de caracteres. Aquí queremos hacer como al contrario. Bien, entonces el usuario necesita saber, bueno, cuáles son las vocales que son abiertas o cerradas. Entonces, la persona escribió aquí, quiero saber cuáles son las abiertas. Es una variable tipo string y entonces vamos a asignarle aquí un valor por defecto como abierta. ¿Cómo evaluamos entonces un switch para una variable de tipo string? Lo mismo, simplemente colocamos el nombre de la variable y los posibles casos van entre comillas dobles. Entonces, si la persona escribió abierta acá, entonces viene y cumplió con este case de acá, por lo tanto, entonces me dice, bueno, no, las vocales que son abiertas son la A, la E y la O. O si la persona me hubiera escrito aquí cerrada, entonces viene y cumple con este case de acá. Y me dice, bueno, las vocales son la I y la U. Si me escribe cualquier otra cosa aquí, entonces vendría por el default y me dice, bueno, eso es indeterminado. Bien, ese es entonces básicamente lo que es la sintaxis y cómo se maneja entonces cada una de las estructuras de control. En el próximo video entonces vamos a mirar algunos ejemplos ya aplicados. Eso es todo, chicos. Hasta la próxima.